Buenas noches, nuevo programa En Profundidad y otra vez, podríamos decir, el gobierno nacional no gana para sustos. Una cuestión bastante espasmódica, ¿no? La que se vive a nivel del gobierno. Ustedes saben todo lo que le costó la crisis, el largo conflicto con el campo. A priori el tema se desinfló, muy poco se habla hoy por hoy de los inconvenientes que tienen los sectores agropecuarios, que son iguales o peores a los que tenía en medio de la crisis. Sin embargo, bueno, hay un viejo apotegma que dice lo que no está en los medios no existe, que es una exageración, pero bueno, se le sacó un poco el pie del acelerador a esta cuestión y bueno, hay como una impasse, ¿no? Uno escucha por allí a los dirigentes de la mesa de enlace y dicen, bueno, en cualquier momento vuelve la protesta. Pero lo que volvió en la Argentina es el tema de esta maldita valija para la Casa Rosada, tema gravísimo, un tema que en algún país serio, moderno, con instituciones que funcionen como deberían, ya tendría que haber producido consecuencias muy drásticas. Acá no pasa nada. Por ejemplo, ¿cómo puede continuar en el cargo un ministro como Julio De Vido, que es indicado en las grabaciones que son muy serias? Yo estuve leyendo detenidamente en los diarios del fin de semana cómo fue el procedimiento que utilizó el FBI para que Antonini pudiera convocar a sus interlocutores, grabarlos. Son francamente historias que uno veía en las películas y que hoy se hacen realidad. Ustedes pudieron escuchar en los programas periodísticos nacionales adelantos, cositas que dijo Antonini, que fueron muy impresionantes, como por ejemplo cuando le pregunta al ex juez Guillermo Ledesma de quién iba a tener protección. Con miedo Antonini le dice de Kirchner y de Chávez. Muy fuerte escuchar eso. Y después, bueno, la lectura de párrafos de una causa muy voluminosa que todavía no tiene la parte más gruesa. En realidad se espera la declaración de Antonini para el día viernes. Va a coincidir por unas horas con la presencia de Cristina, tal vez en territorio de Estados Unidos. Pero bueno, es un problema. Me preguntaba ayer en mi columna, lo hablábamos fuera de cámara con los invitados de hoy del programa, qué tipo de repercusión tiene esto en la sociedad, porque hay que decir también que la sociedad por allí se desentiende de estas cuestiones cuando el bolsillo está un poquito más henchido, ¿no? Y después, bueno, cuando aparece una crisis económica, se ponen en juego todos estos escandaletes. A mí me parece que cuanto menos ya se tendrían que haber producido algunas renuncias. La de Vido es un caso muy puntual. Lo de Claudio Berti se fue, pero sigue teniendo un nivel de vida que nadie puede justificar. Y hay todo tipo de especulaciones, de complicaciones, pero insisto, lo más duro son las grabaciones. Y tengamos en cuenta que la pretensión de Estados Unidos es limar a Chávez. No hay un interés directo en la causa que se mencionen a funcionarios argentinos, a que se haga demasiado hincapié en que la valija iba dirigida a la campaña de Cristina, algo que hay que ver si es realidad, si eso iba para la campaña, si no era algún dinero producto de las coimas. Bueno, estamos en veremos. Y un gran signo de interrogación que tiene que ver con la justicia argentina. Yo estuve en una entrevista la semana pasada con el presidente de la Corte, el juez Ricardo Lorenzetti, y francamente me llevé una opinión muy mala. Me parece que la Corte sigue siendo un lugar donde no llegan los ruidos de la calle, y se lo veía a Lorenzetti
como no queriendo tocar estos temas. Digo, es un problema que por cuestión de jurisdicción investiga la justicia norteamericana, cuestiones procesales y no sé cuántas cosas más, pero un fiscal de oficio podría intervenir. Hay múltiples maneras de que la justicia argentina haga algo respecto a este tema. Pero bueno, lo que ves es lo que hay, y en materia de justicia argentina, francamente respecto a esto hay muy poco. El tema ya explotó en los medios, va a ser tapa esta semana, la semana que viene, y veremos cuánto dura el remesón de un escándalo que está complicando a un gobierno que ya de por sí está complicado y que sigue teniendo algunas actitudes francamente incomprensibles, como por ejemplo plantear para el presupuesto del año próximo una inflación del 8% que no puede creer francamente nadie con dos dedos de frente. Pero bueno, esta es la editorial de apertura. Vamos a hablar de temas, en el primer bloque, de temas que tienen que ver con Rosario, con el peronismo rosarino, con cómo se visualiza la realidad de la ciudad, y lo vamos a hacer con el concejal Osvaldo Miatelo. Esto tras el corte. Está con nosotros el concejal Osvaldo Miatelo. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Mauricio, por la invitación. Estábamos hablando en el corte del Grande T, Así es. ¿no? Que lo ha hecho Miatelo. Yo este año no. ¿Quién va a ser el Grande T del peronismo rosarino para las próximas elecciones? No sé, la verdad que yo lo veo bien al justicialismo rosario. Me parece que tuvimos un proceso interno bastante ordenado, con una participación quizás menor de la que uno podría esperar, pero me parece que en general la ciudadanía no es que esté desesperada por participar en las internas partidarias, así que me parece que fue un proceso normal, sin peleas fuertes, y que ha ordenado un poco, por lo menos desde el punto de vista de la formalidad partidaria, algo que necesitamos hace un tiempo. Así que creo que está bastante bien. El peronismo, bueno, tuvo unas elecciones bastante sui generis para la departamental, fuera del acuerdo que habían logrado Reutemann y Kirchner para la provincia, que terminó con Spinozzi presidente del partido, Rossi primer congresal nacional. En Rosario hubo comicios internos que ganó Luis Rubeo. De acá hacia el futuro, ¿usted qué opina? ¿Debería ser el PJ para constituirse en alternativa? Porque, a ver, decimos, hay una caída evidente en la gestión municipal que tiene que ver obviamente con que los recursos no son los mismos, con que el país está inmerso en una crisis muy profunda que llega hacia el interior y toca a Rosario. ¿Cómo debería organizarse el peronismo en la ciudad para ser alternativa? Sí, el peronismo, la última vez que hubo un intendente electo, que en realidad fue la única vez que hubo un intendente electo del peronismo, fue en el 73 con el profesor Ruggeri. A partir de allí, por distintas razones, el peronismo no ha logrado tener un intendente, y creo que en gran medida se debe a lo que usted señalaba ahí, la introducción de la falta de alternativa. Nosotros debemos, y creo que en eso estamos, construir una alternativa que sea potable para una sociedad muy particular como es la de Rosario. Rosario no es igual al resto de la provincia de Santa Fe. Creo que tiene una lógica propia, un entramado social distinto, de manera que nuestra tarea es, primero, tener un claro diagnóstico de eso, de qué está sucediendo en la sociedad en Rosario, qué procesos se están dando que está llevando a que yo diría ciertos síntomas de cansancio, de desgaste del gobierno socialista, más allá de las dificultades financieras que son públicas y notorias. También hay como un desgaste en cuanto a las ideas por parte del socialismo, quizás sea producto de los más de 17, 18 años que llevan gobernando. Debemos tener un buen diagnóstico de eso y debemos hacer una buena propuesta, no solamente desde el punto de vista de lo que tradicionalmente es la plataforma electoral o de la propuesta de qué hacer, sino también de quiénes van a encarnar esa propuesta. Muchas veces la gente
por más plataforma que haya, lee 2 o 3 puntos, ¿no? Lo importante es quién encarna la... Seguro. Y aparte, le agrego algo, Mauricio, me parece que hoy la gente ya cada vez menos se define por una pertenencia partidaria. Sí. Es decir, yo no creo que haya decenas o cientos de miles de socialistas, Seguro. ni tampoco de peronistas. Me parece que la gente con criterio, con sabiduría, está viendo a ver quiénes son las personas que encarnan un proyecto, qué le están proponiendo, y me parece que nosotros tenemos que ser muy prolijos en eso. Ya las banderas del justicialismo o el recuerdo emotivo de Perón, de Evita y demás, no alcanzan. No alcanza. Ya creo que hace rato que no alcanzan, y me parece que de eso debemos tomar debida cuenta y generar alternativas. Acá ha habido un proyecto de ciudad que incluso es anterior al socialismo, que tiene que ver con redescubrir el río, con vincular una ciudad con ciertas continuidades, más que rupturas en los distintos gobiernos, aún de distintos partidos políticos, como puede ser Luzandizaga, Caballero y luego Wiener y ahora Lifchitz, pero que me da la impresión que eso ya está. Ahora la sociedad está reclamando otra cosa. Rosario en los últimos tiempos ha crecido mucho, sobre todo con la inversión privada y el boom de la zona, y creo que hacen falta algunas políticas públicas como para que acompañar ese crecimiento, y también hace falta plantear una discusión en torno a los recursos que me parece indispensable dar. Usted hablaba de pensar casi sociológicamente lo que ocurre en la sociedad rosarina. ¿Cómo es la sociedad rosarina? ¿Y qué puntos usted abarcaría? ¿Qué tiene el rosarino de diferente a los demás? Yo creo que hay una enorme presencia de la clase media como tal, con sus pros y sus contras, pero que le da un toque particular, que en algún momento algunos sectores pretendieron asimilar al porteño. Y quizás en cuanto al análisis de los candidatos y en cuanto a no atarse a una pertenencia política, quizás tenga algo de parecido. Pero me parece que tiene algunas particularidades propias, a los cuales nosotros, digo, desde el justicialismo o desde el amplio espectro de la oposición, debemos prestar atención. Por ejemplo, el tema cultural. Creo que muchas veces nosotros nos conformamos con tener una propuesta macro desde el punto de vista económico o productivo, que es muy importante, pero que no medíamos la importancia que tiene para el rosarino el tema cultural, de tener una política cultural, que no necesariamente tiene que ser igual a la que hizo el socialismo, que la hizo, yo diría, bien. Entre las luces y las sombras del gobierno socialista, la política cultural está en las luces, de algún modo. Es decir, por lo cual me parece que tiene una buena política cultural, objetable en algunos aspectos, a mi juicio, en cuanto a que quizás está dirigido a un solo sector social, quizás mira mucho al rosarino como objeto destinatario de la política cultural y no tanto como partícipe. Bueno, son críticas, pero dentro de reconocer que mal no le fue. Que mal no le fue. Entonces, parece que nosotros debemos tomar eso, darles nuestra impronta, pero tener en cuenta esa particularidad de la sociedad de Rosario, que aparte es un plus, es un valor, no es una cosa mala. Entonces, me parece que ese, por ejemplo, es uno de los aspectos que nosotros debemos desarrollar. Y después hay deudas que no la ha resuelto el gobierno socialista, que tiene que ver con cierta integración de la ciudad, que me parece que ahí nosotros sí tenemos mucho para contribuir. Me parece que Rosario no puede seguir más con una amplia zona de la ciudad sin cloacas, no puede seguir más con una amplia zona de la ciudad sin pavimento, no puede seguir teniendo el cordón de villas que está teniendo. Entiendo que son problemas absolutamente complejos, difíciles de resolver y donde sobre todo hace falta recursos, pero me parece que bueno, esos son los desafíos pendientes, ¿no? Y hay un problema que aparece ahora, me parece, con prioridad altísima, que es la seguridad. Es decir, uno no ve en Rosario, pese a que tanto se declamó de parte de lo que entonces era oposición provincial, un gobierno en sintonía, provincia-municipio, se observa hasta falta de presencia policial en el centro, ¿no? Ni hablemos de los barrios, ¿no? Sí, sin duda. Yo
quería ajustarme a los temas más tradicionalmente municipales, pero el tema de la seguridad, que aparte a mi juicio entiendo que el municipio no se puede desentender. No, Me parece que hoy en día los gobiernos locales son los que están cerca de la gente, cerca del problema y por lo tanto cerca de la posible solución, tiene que involucrarse. Y creo que tiene que ver con la presencia de fuerzas de seguridad y también tiene que ver con políticas preventivas, con políticas de inclusión social, con tener en claro el tema de adicciones. Creo que el tema de la drogadicción es un tema que ha complicado y ha multiplicado la problemática de la inseguridad al infinito, de manera que creo que allí también hay una deuda conjunta del gobierno provincial y municipal que debemos encararlo de forma conjunta. Aparte. En el universo peronista, ¿cómo se ubica usted? Porque, bueno, en algún momento estuvo vinculado a Jorge Obeid, bueno, existe el reutemismo, el obeidismo y algunos otros sismos en la política santafesina. ¿Cómo hoy se encuadra Miatelo? No, yo tengo una pertenencia con el sector del ex gobernador Obeid, la sigo teniendo. Me parece que el desafío del peronismo en Rosario es ser lo más inclusivo posible. Cada vez que en el peronismo ha querido prevalecer un sector excluyendo a otro, no ha ido mal. Cuando la ortodoxia peronista, por darle un nombre, quiere excluir a los sectores del progresismo, por darle otro nombre al peronismo, generalmente queda muy sectarizado y sin votos, y lo mismo sucede cuando es la inversa. Entonces creo que nuestra propuesta debe pasar, a mi juicio, por abandonar un poco de los ismos y de las pertenencias de cada uno o su historia de pertenencia y tratar de que la propuesta sea inclusiva. Aparte por la naturaleza del peronismo. El peronismo nunca fue un partido de cuadros, como a lo mejor lo es el socialismo. Siempre tuvo un carácter movimentista que le permitía contener a sectores hasta disímiles, lo cual también a veces se transforma en un problema, ¿no? Porque después empiezan los problemas internos. Pero creo que en la diversidad y en la posibilidad de incluir a los diversos sectores con una propuesta no sectaria está nuestra posibilidad de ser alternativa, porque si no, no solamente es un problema interno, creo que la ciudad o el ciudadano común tampoco ve muy bien esto de matarse en una interna entre uno y otro y acusarse. Creo que si tenemos un mínimo de sentido común, vamos a poder confluir en una propuesta común. Bueno, hay una encuesta muy reservada que ha llegado, porque el peronismo santafesino tiene una de espada que es Reutemann. Según esa encuesta, el futuro presidente sale de Reutemann, de Felipe Solá, aparece más atrás Roberto Labaña y aparece Mauricio Macri. Digo, teniendo en cuenta que existe el reutemismo, existe sectores que están más lejos del reutemismo, y existe también una relación de Reutemann con Rosario bastante conflictiva, ¿no? Producto de la ley de lemas, muchos creían y aplicaban la estrategia de, bueno, perdamos Rosario por poco, total alcanza con el resto con ganar en el resto es suficiente. ¿Cómo ve usted las posibilidades que se le abrirían a Santa Fe con esta candidatura presidencial? Bueno, más allá de las características de los personajes, a mí me parece importantísimo que Santa Fe pueda tener un presidente de la Nación. La verdad que la provincia como tal y Rosario particularmente hemos estado alejados de los gobiernos nacionales, alejados no ideológicamente a lo mejor, ni políticamente, pero alejados en los hechos, en las personas de carne y hueso que la encarnan. Así que, más allá, insisto, de las caracterizaciones que cada uno pueda hacer, me parece que como santafesino sería importante tener un presidente que conozca Santa Fe y que sea de Santa Fe. ¿Y usted cómo visualiza el futuro, si se quiere, nacional, tras lo que ha sucedido? Obviamente que ha esmerilado, según todas las encuestas, la gestión de Cristina, que está en un nivel muy bajo de imagen, lo que ha pasado con el expresidente, que se fue con un altísimo índice de popularidad y curiosamente ha bajado estando fuera del poder. ¿Qué es lo que se viene? Yo creo que va a depender muchísimo de la actitud del gobierno nacional de quien más.
Me parece que la sociedad en general no es que castiga de una vez y para siempre. Si se han cometido errores o hay críticas para hacer al manejo de la crisis agraria, en la medida en que el gobierno demuestre reflejos, que la situación, sobre todo inflacionaria, no se desborde, me parece que quizás el peronismo pueda seguir teniendo oportunidades, no sé en la figura de quién. Porque por otra parte, y al revés quizás de lo que hablamos antes en Rosario, la verdad que uno no visualiza alternativas. En general lo que nota es una oposición, fuerte en algunos casos, menos fuerte en otras, pero no hay una alternativa que uno pueda ver distinta a lo que el peronismo, con sus más y con sus menos, ofrece. Y de hecho, el listado de algunos nombres que usted mencionaba, Reutemann, Felipe Solá, así que estamos hablando de mucha gente que es del peronismo y que puede ser una alternativa a lo que podríamos decir el kirchnerismo puro. Claro. Pero yo tampoco daría por terminado el tema del propio Kirchner, porque, insisto, errores pueden cometer cualquiera, puede haber desajustes con las respuestas que se dan en la realidad. Lo importante es ver cómo se sale y qué propuestas concretas y qué cosas concretas se hacen de qué más. Osvaldo Mirtelo, muchas gracias por haber estado en el programa. No, al contrario, gracias, muy amable. Hacemos el corte y estará con nosotros la diputada nacional del ARI, Susana García, quien tuvo participación en el congreso que se hizo en San Nicolás, que fue muy importante. Bueno, vamos a hablar de precisamente la oposición y en qué está el partido de Elisa Carrió. Volvemos. Con nosotros está la diputada nacional del ARI, Susana García. Susana, bienvenida. Gracias, Mauricio. Bueno, han tenido el día sábado un congreso, una reunión muy importante en San Nicolás con mucha gente. ¿Qué nos podés decir? ¿Cuáles fueron las derivaciones? ¿Cuáles son las conclusiones de lo que se vivió allí? Sí, un poco era el festejo de los 7 años del partido ARI y después, es decir, que el ARI recibiera ya en forma institucional a la coalición cívica. Pero sobre todo teníamos, la propia gente del ARI teníamos una necesidad. Todos saben que Lilita a partir del año pasado, bueno, se había desafiliado para ser la cabeza de la coalición cívica. No es fácil para los militantes del ARI ese alejamiento, costó mucho asimilarlo. Y bueno, había una necesidad, digamos, como que Lilita el día sábado, al cumplirse los 7 años, estuviera ella al frente de ese movimiento que es el ARI. Así que eso fue, por eso la primera parte, toda la mañana estuvimos, primero, bueno, la presidenta del partido que dio un informe, después Lilita le habló a toda la militancia, y después se abrió un debate a donde, ya que aprovechamos que estaban todas las provincias, menos Santa Cruz, que si bien está conformado el área, esta vez no pudieron participar, pero todas las provincias tenían participantes. No los dejaron salir de la provincia. Sí, puede ser. Así que, bueno, fue un debate hasta media tarde, a donde después sí se recibió a la gente, los demás grupos que participan de la coalición cívica, y bueno, y fue un acto ya más masivo. Vos, Susana, conocés al dedillo el tema del campo, fuiste intendenta muchos años de Chañar Ladeado. La pregunta es la siguiente, porque yo decía en la editorial, a veces lo que no aparece en los medios parece que no existe, y en realidad existe. Y uno ve, uno habla con gente del campo, yo también soy de allí, y llega a la conclusión de que la situación está igual o peor que en el momento de peor crisis, de enfrentamiento con el gobierno, que no se ha hecho nada desde el Ejecutivo Nacional. ¿Tenés esa visión? No, indudablemente. Lo que pasa es que la 125 fue un detonante de lo que venía mal. El voto no positivo de Cobo lo único que hizo fue derogar que el Poder Ejecutivo cumpliera lo que había prometido, que era derogar la resolución 125. Pero el problema del campo sigue latente, porque nosotros no estamos hablando ni de leche, ni de carne, ni del pleno precio del trigo.
ni de retenciones diferenciadas, es decir, los temas que vienen de años además, porque no podemos decir que es solamente de los 9 meses de este gobierno, es decir, es una vieja deuda que tiene este país, el Estado, de tomar políticas, digamos, agroindustriales, porque siempre hubo más políticas hacia la industria sin tener en cuenta el agro, cosa que la industria no puede estar separada del agro. Eso ahora lo estamos viviendo, ¿no? En los lugares donde tenemos industria metalmecánica está todo parado, así que es una política desde el Estado que está faltando. Y lo que uno se extraña es porque, bueno, es como que uno que pensó, bueno, terminamos con la 125, ya está, es historia esto, medida tomada arbitrariamente y sin medir consecuencias. Pero bueno, nosotros lo que decíamos, bueno, pero ahora desde la Comisión de Agricultura y Ganadería esto nos tiene que servir, además la comisión que le tiene que dar el aire suficiente al Poder Ejecutivo. Claro. Nosotros nos reunimos, Mauricio, creo que nosotros votamos el 5 de julio. Nos habremos reunido la última vez para firmar el dictamen el 4 o el 3. Nos volvimos a reunir la Comisión de Agricultura y Ganadería hace 15 días atrás para firmar decretos de declarar de interés la fiesta de tal cosa, pero nada más. Claro. Y lo único que se aprobó ese día fue la emergencia de un proyecto que venía de senaduría del senador Rubén Giustiniani, que era la emergencia para Santa Fe y Chaco, que después se aprobó al día siguiente en el recinto. Pero ni siquiera con la urgencia que se necesitan las emergencias de Córdoba, La Pampa, Catamarca, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires, ni siquiera eso se aprobó, que mañana se va a tratar recién en comisión. Es decir, y no hay temario para mañana tampoco. Y estoy hablando del serio problema que vamos a tener, que además el tiempo que tampoco acompaña, porque bueno, una sequía de hace años, que por más que uno dice, bueno, pero esto es natural, no, también es la mano del hombre que está incidiendo acá, porque estamos en este país, en el país a donde, vos fijate, ¿por qué digo la mano del hombre y las decisiones políticas? Nosotros aprobamos el año pasado la ley de bosques nativos, todavía no está reglamentada, estamos en septiembre. Claro. Y seguimos desmontando, pero digo, por eso nosotros también tenemos culpa de esta sequía o de las inundaciones, no la variación. Bueno, una sequía que va a traer graves consecuencias que las vamos a notar ya a corto plazo. No hay sembrado trigo, no se va a sembrar maíz. La soja que se va a sembrar no va a tener, porque la gente, como no tiene previsibilidad a lo que puede llegar a pasar ni las medidas que pueda tomar el gobierno, es decir, nosotros pensamos que tampoco va a implementar tanta tecnología. Por lo tanto, es decir, nos estamos comiendo hasta el propio capital, que es la tierra, cuando hablo de no capital económico, sino el capital suelo. Así que es preocupante. Vos sabés que yo vengo de recorrer el centro de Santa Fe, mañana salimos con Lilita para recorrer todo el norte, toda la ruta 14, vamos a hacer Chaco, Corrientes, y sinceramente te digo, es preocupante la situación que se está viviendo. Yo la observaba ayer a Carrió en un programa televisivo y decía una cosa que me parece muy, muy verosímil, ¿no? Respecto a otro tema, a otra cuestión que sí está en la tapa de los diarios y que tiene que ver con esta famosa valija que se ha abierto, que se abre espasmódicamente y que, bueno, parece ser que nos va a deparar muchas más sorpresas. Pero decía, o ponía el eje en lo poco que está haciendo la justicia argentina, ¿no? Francamente, casi nada. La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes desde el Congreso de la Nación? No, el problema, Mauricio, es que el Congreso de la Nación en estas cosas está mudo. Es decir, nosotros, si hay alguien que vino haciendo denuncias y sobre el tema campañas políticas, porque esto también lo traigo a colación, porque ya venimos desde la campaña, las denuncias de las campañas 2003 del expresidente Néstor Kirchner, cuando Carrió denunciaba, acuérdense, a Pescarmona, que le costó un juicio, que la única política que yo creo que fue sentada en el banquillo del acusado fue Carrió, fíjense ustedes. Bueno, cuando ya denunciaba que Debido era el recaudador y Uberti el valijero. Sí. Y lo decía en el 2004,
fue esa denuncia? Bueno, se denunció lo de Pescarmona, se denunció lo de Casca. Bueno, surge ahora, fíjense, hasta los aportantes a la campaña que fueron asesinados, La Valija. Bueno, es decir, y sinceramente la justicia argentina es como que, bueno, acá va demorando, los llamados, no se investiga. Claro, Pero las denuncias, yo lo que quiero aclarar es que esas son denuncias desde un sector político. Sí, sí. Estamos desde el ARI, la coalición cívica, antes era ARI, bueno, ahora lo hacemos de la coalición cívica, pero en el Parlamento, cuando nosotros pedimos las interpelaciones, porque nosotros al Parlamento, ¿qué pedimos? La interpelación. Hemos pedido la interpelación a Devido, o pedí la interpelación, yo te doy ejemplo, a Piccolotti por el tema de la quemazón en la INE. Pero bueno, pero a vos no te dan. Claro. Si vos lo pedís la interpelación, lo que pasa es que cuando vos la pedís, son pedidos sobre tabla. Ese pedido sobre tabla se vota en el recinto. Y bueno, gana siempre la mayoría, claro, para no llevar a nadie a interpelar en el recinto. Estamos dialogando con la diputada nacional Susana García. Tras el corte vamos a tocar algunos otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la realidad política en la provincia de Santa Fe. Volvemos. Con Susana García, quien además de ser dirigente nacional del ARI, es, creo, la principal amiga de Lilita Carrió. Leyendo los diarios del domingo, uno encontraba algunas contradicciones, ¿no?, respecto al tema de relación socialismo-ARI. Por ejemplo, uno leía una entrevista a Wiener en el diario La Nación, y Wiener decía que no iba a hacer alianzas ni con Carrió ni con Cobos. Al mismo tiempo, Giustiniani mandaba a Susana una carta muy efusiva a ustedes en San Nicolás. ¿Cómo está la relación con el socialismo? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, ustedes saben que, es decir, nosotros fuimos junto con el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, donde llevábamos 4 diputados por el ARI. Hoy prácticamente como ARI quedó Pablo Haskin, porque los demás como que, bueno, se movieron hacia a la formación de una nueva fuerza política. Por lo tanto, se sigue trabajando con el Frente. Yo lo que, es decir, desde mi postura, y lo he dicho muchas veces ya el año pasado, cuando hablaba de que primero nosotros lo que tenemos que referenciarnos es como ARI, construir nuestra propia fuerza política, y después, bueno, se verá qué se hace, y sobre todo el año que viene, que vuelven otra vez elecciones legislativas, y más que nosotros tenemos renovación de senadores y los diputados nacionales, y bueno, y en algunos lugares las municipalidades y concejales. Lo que, bueno, yo voy a seguir insistiendo, yo pretendo la construcción propia del ARI, después veremos si hay algún acuerdo, si no hay acuerdos, iremos solos, ya digo, a futuro. Lo que vos, con respecto, no voy a soslayar el primer comentario que hiciste, Mauricio, respecto a que, bueno, Wiener se despegó sobre todo, bueno, de Cobo, porque lo han pegado, es decir, lo han pegado mucho, hasta han propuesto la fórmula, alguien de esos que ve, viste, en esas locuraciones que se hacen ya. No, Duhalde es uno. Él no, y bueno, sí, ¿qué le va a hacer? Quiere seguir estando ahí, pero Duhalde ya propuso a tanto, viste, en un momento hasta también quiso usar a Reutemann hace días pasados nomás. Y después dijo que era un miedoso. Bueno, por eso digo, viste, entonces están jugando con esos espejitos de colores que van surgiendo cada tanto, pero lo que no puede soslayar Wiener es que el año pasado el secretario general del Partido Socialista fue candidato a vice en la fórmula Carrió-Giustiniani, así que creo que después yo no hablo de las internas de los demás partidos, ya demasiado tenemos las propias. Claro. Porque evidentemente, bueno, ya no, creo que hay que desmitificar esta interna que el socialismo quiere mantener entre algodones. Acá hay 3 patas, está el wienerismo, está el partido que representa a Giustiniani, y se suma un nuevo actor que es Miguel Lifchit. Y ahí pasa de todo, como en todos los partidos. Los socialistas tienen sus cuitas, y vamos a ver cómo se resuelve. Te pregunto, Susana, esta visión que hay de parte de algunos, incluso hasta de algunos medios, de que
la alternativa al peronismo sale del peronismo. ¿Cómo la toman ustedes? Bueno, lo que pasa es que hay sí eso de que solamente el que puede gobernar el país es el peronismo. Lo que pasa es que yo digo siempre que el peronismo se ha ido muchas veces como víctima. Entonces, bueno, es como que retoma. Por eso nosotros hemos insistido y seguimos peleando para que la actual presidenta termine su mandato en diciembre del 2011. En ningún momento alguien pretendió que esto se caiga más allá de quien asuma, porque si no, digo, siempre se van como víctima, entonces pueden volver. Es decir, que gobierne como corresponde, uno aparte es democrático, es respetuoso de mayorías y minorías, por lo tanto su mandato es allá. Nosotros lo que sabemos que, bueno, por nuestra parte, desde ARI Coalición Cívica, sobre todo la Coalición Cívica, tiene todo un armado, tiene sus equipos preparados, va a quedar demostrado, tenemos todavía 3 años por delante para hablar de las presidenciales, así que sabemos que vamos a estar bien posicionados. También somos conscientes que vivimos en un país espasmódico, a donde, es decir, así como hace un mes atrás la gente estaba toda con el campo, ella se olvidó. Digamos, los centros urbanos se olvidaron del campo porque les preocupa la inflación, la inseguridad. Es decir, es cierto, esto espasmódico que tenemos los argentinos nos hacen variar permanentemente, pero yo sé que nos vamos a posicionar como con fuertes posibilidades de ser gobierno en el 2011. ¿Funciona el Frente Progresista en Santa Fe como esperaban? Porque uno lo ve a los radicales, por ejemplo al intendente de Firmat, Carlos Torres, quejarse, ve a otros dirigentes que se quejan aún mucho más fuerte cuando uno habla con ellos off the record. ¿Cuál es tu visión? Bueno, nosotros, es decir, quienes conformaban la mesa dentro de esa mesa amplia que ellos hablan del Frente Progresista, te digo sinceramente, ni Pablo Haskell ni yo, que en realidad somos los únicos dos referentes que hemos quedado fuertes acá, sobre todo en Rosario, Noelia Chimentín en Santa Fe, con Delari, es decir, todavía no la estamos integrando, es decir, hemos pedido a partir de una nota de los interventores y de una nota de la propia del tipo asamblea que se armó, estuvimos en Santa Fe el 16 de agosto, donde fue firmada por militantes y los referentes fuertes del ARI. Todavía estamos pidiendo un lugar como para ir a discutir esa mesa. Yo no puedo hablar de qué se discute en la mesa, de si ahí se llevan ya las cosas como se habla, comillas, cocinadas, claro, como por ahí uno lee en los medios, porque bueno, no podría tampoco decir eso porque yo no he participado nunca de esas reuniones. Lo cual es bastante curioso, ¿no? Porque, digamos, para gobernar la provincia uno ve que es importante, el socialismo es como, bueno, el que lleva adelante el frente, pero sin la presencia de los aliados, con numerosos intendentes, con una participación territorial muy importante de los radicales, se le va a hacer difícil a Vine. Pero además porque el partido ARI es de los partidos que conformaron el frente, porque el radicalismo no tiene, porque la estructura del radicalismo no le dio el sello, digamos, para conformar el Frente Progresista. Si hubo un partido que se lo dio, entre los que se lo dieron, fue el ARI, orgánico. Bueno, por eso digo, hoy los orgánicos que eran hasta que se intervino el partido, ya no están más. Están afuera de lo que es el ARI, por lo tanto, sí, nosotros vamos a pelear para integrar esa mesa que todavía, digo, no integramos. Y fuera de Rosario, donde, bueno, hay una visión a lo mejor un poco distinta de lo que es el gobierno provincial, vos como ex intendenta de Chañar Ladeado, con tu pertenencia desde allí, ¿qué se opina en el interior profundo de la marcha del gobierno provincial? Yo estuve recorriendo, porque el tema del campo me hizo recorrer, hice 14.000 kilómetros en esos días, así que sí he recorrido y participado con la gente a la vera de la ruta, y bueno, y ahora sigo recorriendo. Lo que reclama la gente es, digamos, hasta más presencia del Estado provincial, eso es cierto, es como que yo creo que cuando vos haces un cambio de gobierno tan fuerte como se hizo, y a donde la gente pone mucha esperanza, por ahí la gente es impaciente y requiere, digamos, presencia rápida cuando hay, bueno, y más en una situación como se vivió con el campo, ya digo,
por el tema retenciones, pero por lo que se está viviendo ahora, es como que la gente, digamos, reclama soluciones más urgentes y no estar permanentemente debatiendo a ver qué solución le vamos a buscar. Eso sí, lo reconozco, la gente está pidiendo, sobre todo desde ministerios acá de Agricultura y Ganadería, no me acuerdo cómo se llama bien, o de la producción es acá, Sí. es el Ministerio de la Producción, una mayor presencia, eso es real. Yo he tenido reuniones, yo a donde voy tengo siempre reuniones con los sectores de la producción, llámese o sociedad rural o de la gente de Federación Agraria o productores, como me ha tocado en Rafaela del sector lácteo. Yo creo que sí, que se está exigiendo una mayor presencia desde el Estado provincial. Hay un problema muy grueso que tiene que ver con la inflación, ¿verdad? En toda la provincia. Sí, yo eso lo reconozco, es decir, uno a veces tiene peleas por este asunto de que pueden aumentar los impuestos. Vos bien mencionabas, uno fue presidente comunal 10 años en un pueblo y sabe cuando hay una inflación así es muy difícil poder manejar las finanzas, porque no solo lo que más incide a veces en esta inflación no son los sueldos. Paradójico eso, ¿no? Porque uno quisiera que incidieran los sueldos en realidad para que la gente tenga mejor calidad de vida, pero en realidad lo que más incide es el mantenimiento de todo lo que sea servicio público. Claro. Y no hablemos de obra pública, que bueno, vos por ahí alguna obra la podés estar, digamos, pateando, pero hay obra pública que en mi pueblo se están haciendo las cloacas. Y una obra que empieza con un presupuesto, cuando vos solicitás las ayudas desde la nación o haces un costo, y bueno, eso sí te desequilibra totalmente las finanzas de un municipio, y bueno, del municipio por lógica de la provincia. Por eso, sí, me imagino que los municipios, hablar de que podían poner una cuota más de impuesto inmobiliario urbano y rural, van a estar de acuerdo, claro, porque bueno, tienen un ingreso, un plus por lo menos antes de fin de año importante. Susana, muy amable de haber estado en profundidad. Gracias, Mauricio, a vos. Hacemos el último corte, pequeñas conclusiones y despedimos el programa. De un programa que creo ha sido muy interesante. Lo primero es, estuvo Miatelo con nosotros, el peronismo está buscando una forma que va a ser más difícil en Rosario porque hace muchos años que no es gobierno, de seducir a la opinión pública teniendo en cuenta que, bueno, van muchos años de gestión socialista. También lo dijo Miatelo, no es a veces cuestión de tantos programas, no es a veces cuestión de partidos políticos, es cuestión de personas, de dirigentes que sean confiables para la sociedad, una sociedad como la rosarina que vota eso, vota un perfil, vota honestidad, vota austeridad, vota transparencia. Eso es lo que ha elegido en los últimos años. Uno puede estar o no de acuerdo con Wiener, es un tipo austero, es un tipo transparente, es un tipo honesto. Lo mismo con Miguel Lifchitz. Y yendo para atrás, más allá de diferenciaciones de matices, es básicamente lo mismo. El peronismo está a la búsqueda de tener una referencia propia que tenga esas características. No nos olvidemos que en las últimas elecciones en la ciudad fue con dos candidatos que no pertenecían al PJ y le fue mal. Una fue María Eugenia Bielsa, el otro fue Silvestre Beñiz. Eso por un lado. Respecto a lo que nos decía Susana García, ustedes saben que cayeron muy mal, no sé si lo saben, se los cuento, cayeron muy mal las declaraciones de Hermes Wiener al diario La Nación, en el ARI, tomando distancia de Elisa Carrió, casi ninguneándola y criticando algunos aspectos que tienen que ver con Lilita, casi al mismo tiempo
en que Rubén Giustiniani, quien fue el candidato a vice de Lilita en las últimas elecciones presidenciales, al mismo tiempo les decía que mandaba una carta efusiva de salutación. Entonces, bueno, acá, aunque los socialistas quieran decir no tenemos internas, se ve cuál es una de ellas. Por un lado Wiener, por otro lado Rubén Giustiniani. Y quiero terminar con esto. No se desentienda la sociedad del escándalo que se está viviendo con la valija. Detrás de la valija aparecen negocios espurios, aparecen coimas, aparece el financiamiento francamente impresentable de la campaña del Frente para la Victoria. Que la sociedad, más allá de que esta cuestión no toque el bolsillo, tenga bien en claro lo que institucionalmente está pasando en la República Argentina y que no es nada positivo. Nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias.